Predrag Jikovic es un joven serbio carente de proyecto de vida y sin mayor interés que el de ser un problemático aficionado del equipo de fútbol Estrella Roja. No es hasta que conoce a Arcam, un líder carismático de la Guardia Voluntaria de Serbia, cuando su existencia toma un giro interesante. Reclutado para formar parte del violento grupo paramilitar que combate contra los enemigos de Serbia en la Tercera Guerra de los Balcanes de finales del siglo XX, Predrag halla en esta confrontación bélica un propósito de vida. En nombre de la patria, comete junto con los Tigres de Arcán violentas hazañas que le ofrecen un sentido de pertenencia y realización. Sin embargo, no logra adaptarse a la paz, a la rutina, al aburrimiento y a la falta de un nuevo propósito de vida. Predrag recuerda con nostalgia aquellos tiempos de pertenencia, patriotismo y gloria bélica. Estamos hablando precisamente de Predrag, la nueva reciente novela de Daniel Salinas Basabe, con quien vamos a hablar, periodista, ensayista y escritor. De su pluma han surgido diversas obras, entre las que se encuentran Cartógrafos de Nostromo, Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry 2014, El Lobo en su Hora, Premio Bellas Artes de Ensayo Literario José Revueltas 2015, y también el Sumurai de Graflex 2019. Pues le damos la bienvenida aquí al autor, quien va a platicar con nosotros precisamente de esta novela que ya está pues en circulación bajo el sello del Fondo de Cultura Económica. Y bueno, ya hasta aquí le damos la bienvenida a Daniel Salinas Basabe. Ya les comentamos un poco de su biografía y de qué trata el libro. Pues bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, colega? Muy buenos días. Muchas gracias por recibirme, darme un espacio en tu programa. Te lo agradezco muchísimo. Pues platícanos un poco cómo surge esta novela Predrag, el último tigre de Belgrado, que tengo entendido que pues tiene que ver con algunos temas de tu interés como guerra, fútbol, holiganismo, cultura balcánica. En efecto, colega, es un cóctel de temas que me apasionan y me involucran de alguna manera. Por una parte, bueno, la filia que siento hacia la cultura balcánica, sobre todo hacia su literatura, la herencia de escritores como Milorad Pavic, Goran Petrovic, Vladimir Arsenijevic. Por otra parte, bueno, pues mi pasión por el fútbol, el, vaya, la filia que tenía o que tuve por la generación de oro del fútbol yugoslavo. Y bueno, un tema que siempre me ha interesado es cómo se mezcla el fútbol con los extremismos políticos y cómo la violencia ciega o la violencia aparentemente hormonal de los estadios de fútbol puede convertirse, como en este caso se convirtió, en un comando de exterminio, en un comando de verdugos que realizaban operaciones de limpieza étnica. Es decir, cómo pasas de ser un hooligan cuyo modo de vida o cuya única aspiración de vida es agarrarte a trancazos en los estadios, a pasar a ser un verdugo con un AK-47 que se dedica a exterminar croatas, bosnios, albano-kosovares, a ser cómplice de un genocidio. Y bueno, pues esta es una historia real que ocurrió hace 30 años en la ex Yugoslavia con el grupo de hinchas radicales de ultras de la Estrella Roja que fueron convertidos en un comando paramilitar llamado los Tigres de Arcán por un personaje, un gángster mafioso con complejo de playboy llamado Seljo Rasnatovic, el Tigre Arcán, personaje real que formó este grupo paramilitar. Y bueno, pues esta historia
se enmarca en un personaje de ficción que es Predrag Yerkovic, que es un aficionado ultraviolento de la Estrella Roja, que un mal día conoce al Tigre Arcán y es reclutado para este comando y bueno, se convierte en un sanguinario verdugo en la guerra de la ex Yugoslavia. Entonces, a través de un personaje de ficción, narro una historia real que transcurre a través de 25 años de transformación de la ex Yugoslavia que queda desmembrada en 7 repúblicas. Precisamente lo que comentas, pues recorres en esta novela 2 décadas de historia balcánica, desde el 88 hasta el 2013. En este sentido, ¿cuál fue pues, la semilla que detonó en específico la escritura de esta novela corta? Bueno, tengo en la memoria todavía, yo era adolescente, pero recuerdo con mucha nostalgia el campeonato de Europa de Estrella Roja en 1991, que fue el último club outsider en ganar la Champions, es decir, el último club que no pertenecía al grupo de los archimillonarios que ahora son los que se reparten la copa. En el 91, pues un equipo de la ex Yugoslavia se coronó venciendo al Olympique de Marsella. Siempre recuerdo esa gesta. Sin embargo, lo que detonó específicamente o el personaje que inspiró fue unos años más tarde en un partido eliminatorio rumbo a la Eurocopa entre las selecciones de Serbia y de Italia, que fue suspendido al minuto 6 porque los serbios le habían prendido fuego a la tribuna. Entonces, recuerdo que trascendió la detención de un gigantón encapuchado, totalmente tatuado, con puros tatuajes de águilas bicéfalas serbias y el 1389 de la batalla del campo de los Mirlos y pura simbología nacionalista serbia. Él lideraba una barra futbolera que se llamaba los Tigres de Arcán. Entonces, pues eso generó mucha polémica porque dijeron, bueno, pues es que Tigres de Arcán no es una barra futbolera, es un comando de exterminio. Y a raíz de la detención de esta persona que se llama Iván Bogdanov, empecé a leer, fue que me enteré de la historia del Tigre Arcán, de Selko Ragnatovic, de su esposa, la máxima estrella del pop yugoslavo de los 90, que es checa, es Svetlana Ragnatovic, y empecé a leer la historia de estos personajes y pues me atrapó. Me atrapó que fuera una historia real porque estamos hablando de un criminal de guerra, de un genocida que teniendo ya una causa abierta en el Tribunal de La Haya y siendo buscado por la Interpol, ya en los 90 era un personaje que aparecía en todas las portadas de las revistas del corazón, que lo perseguían los paparazzis para notas rosas de espectáculos y que era visto además como una especie de filántropo, padrino buena onda que todo el mundo quería tener. Era el personaje, era la pareja de moda en el Belgrado de los años 90 y sin embargo era un personaje de moda en un momento en que ya estaba documentada, suficientemente documentada su actuación como criminal de guerra. Entonces, este tipo de personajes, estas siniestras extravagancias, pues siempre me han llamado la atención y dije, bueno, tengo que contar esta historia, pero pues la conté a través de un personaje de ficción que es Predrag Yerkovic, como pudo ser cualquiera cualquiera de sus verdugos y en este caso pues un personaje que sobrevive a la guerra, que sobrevive con la cara deforme, pero sobrevive y que ve con horror cómo estalla la paz, que al final de cuentas lo que más le horroriza a Predrag Yerkovic es un mundo en calma, es un mundo en paz. Precisamente ahorita que hablas de la creación de estos personajes, Tigre Arcán, pues una suerte, como comentas, de playboy, de gángster, multihomicida, empresario de fútbol y el espectáculo. Y bueno, su esposa es Beltrana, conocida como Seca, la cantante pop más famosa de los Balcanes. En específico, ¿cómo fue la configuración del personaje Predrag Yerkovic?
Bueno, Predrag es alguien que tiene 18 años cuando inicia la novela, que tiene las hormonas, la testosterona a tope, que tiene demasiada rabia dentro de sí, pero pues su vida es un derrumbe, su vida es un fracaso. Lo único que a él le motiva es acudir cada 15 días al pequeño Maracaná balcánico, al Maracaná de Belgrado que le llaman, para ver a Estrella Roja y pelearse en la tribuna y agarrarse trancazos y su máximo objeto de odio pues es el archirrival, el Partizan Belgrado, el equipo de enfrente. Y ese Predrag no entiende nada de historia, no entiende nada de política, ni le interesa. De pronto él oye en las noticias que están pasando cosas, que se está cayendo un muro en Berlín, que se están abriendo las fronteras, que el mundo se transforma, pero él no entiende nada de eso ni le interesa hasta que un día conoce al Tigre Arcán y el Tigre Arcán pone en sus manos un fusil de asalto y le empieza a hablar del destino de la Gran Serbia y le basta una especie de sermón de unos minutos para lavarle totalmente el cerebro porque no tenía un propósito de vida. En ese sentido, Predrag Jerkovic al inicio no es muy diferente de un aficionado violento como los del Querétaro que se pelearon contra el Atlas hace un año y medio, o como puede ser un barra brava argentino de la 12 del Boca Juniors o del Independiente, o como puede ser casi cualquier joven en el mundo que ante la falta de propósito de vida o de objetivos, pues simplemente desparrama su violencia ciega en cualquier cosa. En este caso, el equipo de fútbol, pues es un pretexto, puede ser la pandilla, puede ser cualquier cosa, pues, es simplemente darle salida a una ebullición hormonal. Y al final de cuentas, aunque ya combate en la guerra, aunque ya es un francotirador, ya es un verdugo, Predrag nunca entiende realmente por qué está combatiendo, ni entiende qué está pasando, ni siquiera sabe si la guerra se perdió, si la guerra se ganó, no sabe, pero lo único que sabe es que le encanta la violencia. Ahorita con esto que comentas, hiciste con tus letras en esta novela, quizá pues reclamar esos movimientos de paz, es decir, retratar quizá un movimiento por la paz y la izquierda pues a raíz de estos conflictos. Bueno, desgraciadamente podemos verlo, colega, que están surgiendo nuevamente preocupantes expresiones de ultraderecha radical y de discursos del odio. Lo vemos en Hungría, lo vemos en Polonia, lo vemos en Países Bajos. Es decir, muchos países de Centro Europa vuelven a ceder al discurso del odio. Creo que cuando lo hemos visto, vaya, la historia es la maestra de la vida, que generalmente cuando a un pueblo, a una nación, no le está sonriendo la economía, cuando las cosas no marchan bien, es muy fácil ceder al discurso del odio, es muy fácil ceder al radicalismo político y es muy fácil ceder a las peroratas de caudillos que no tienen muy claro lo que proponen o lo que apoyan, pero sí tienen muy claro lo que detestan. Tienen muy claro cuál es su objeto del odio y cuál es su objeto del rechazo. Y si juntas ese cóctel con las hormonas a tope de un adolescente violento que no tiene propósito de vida, pero tiene una descomunal energía en su interior, pues lo que estás preparando es un cóctel mortal. Ahora encuentros un poco con los lectores, es decir, es una novela que quizá al leerla se hace muy cinematográfica y que precisamente da para mucho debate, precisamente sin tratar de spoilear pues la historia, ¿no? El lector es quien se va a encontrar precisamente con este recorrido histórico también. Eh, eh, ¿qué vendrá a partir de esta novela en cuanto a cuestión de encuentros con tus lectores? Pues que cada lector la haga suya y que cada lector reconstruya y reinvente en su cabeza y en su imaginación eh, el libro que él quiere reescribir en su imaginación. A mí, bueno, para mí el lector es el personaje principal y el que da sentido a todo esto.
Yo ante todo pues, me considero un lector que se ganó la vida como reportero y que solo de vez en cuando escribe, pero pues lo más fascinante es ser lector. Y esto es como soltar un barquito de papel a un océano en tormenta, ¿no? No sabes qué va a pasar, a lo mejor se va a hundir, pero a lo mejor llega a una isla, a lo mejor encuentra un faro en medio de la noche, entonces cada lector es un faro, un puerto, y pues el destino de todo libro es incierto. En mi caso, pues esto es algo totalmente diferente porque, bueno, generalmente todo, bueno, mucho de lo que yo había publicado, sobre todo en cuestión de novela, cuento, tenía que ver con la frontera, tenía que ver con Tijuana, tenía que ver con reporteros de la frontera, y aquí pues no aparece Tijuana, ni siquiera aparece México, ni siquiera aparecen reporteros. Eh, es una historia que se enmarca en un país lejano, en un conflicto que ocurrió hace 30 años, del que ya no se habla mucho, pero que sin embargo sus efectos siguen siendo palpables y que pues al final de cuentas sí, no es en este momento lo más vigente o lo más trending topic hablar de la guerra de la ex Yugoslavia. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, lo que estamos viendo en el centro de Europa es una herencia de estos nacionalismos extremistas que surgen cuando pones un cóctel que los hace germinar. Y bueno, pues es una novela muy seca, muy cruda, no tiene virtuosismos prosísticos ni afanes poéticos, es una novela muy seca, muy visual, muy directa, corta, se lee muy rápido y bueno, pues su destino, pues cada lector lo definirá. Para mí es un misterio. Yo simplemente arrojé el barquito al mar. ¿Qué estás preparando ahora a nivel literario? Pues siempre estoy trabajando, colega, siempre. Pues ahorita, hoy en la mañana temprano, como siempre, me bajé a garabatear, pero bueno, siempre escribo a mano. ¿Qué estoy tratando de hacer? Darle forma por primera vez a un libro dedicado para niños y adolescentes, para jóvenes de la generación de mi hijo, lo cual es todo un reto. Poderles decir a los adolescentes, a los nativos digitales, a los nacidos en la segunda década del siglo XXI o al final de la primera década del siglo XXI, lo que significa seguir apostando en un mundo como el nuestro por el camino de la palabra escrita, por el camino de la lectura. Y bueno, pues es un gran reto, la verdad, un reto que nunca había enfrentado. Pues vamos a esperar precisamente estos proyectos tuyos que vendrán pues a futuro. Algo que quieras agregar, Daniel, y bueno, eventualmente compartirnos tus redes sociales, pues para estar al tanto precisamente de tus caminos literarios. No, pues la gratitud, colega, por el espacio y por compartir esta historia. Al final eso es lo que le da sentido a este arado marino. Con un solo lector que tome el libro en sus manos, pues creo que ya valió la pena este arado. Y bueno, pues en las redes estoy como Daniel Salinas Basabe, así como tal, en Facebook, en Twitter. Y bueno, tengo un blog que tiene más de 20 años que se llama unaporquería.blogspot.com y pues ahí estamos todo el tiempo compartiendo la charla y las letras.